Buenas tardes, soy el maestro Abraham Lara y continuando con nuestra serie de Derechos Humanos para Todos, el día de hoy vamos a hablar sobre dos propuestas de reforma constitucional en materia de derechos humanos. El tema de los derechos humanos es la columna vertebral del derecho del Estado mexicano. Hemos venido abordando en nuestra serie de Derechos Humanos para Todos distintos temas. El día de hoy vamos a proponer dos propuestas de reforma en materia constitucional. Desde luego, estas reformas son muy importantes, ya que sin ellas estaríamos atrasados en el tema de los derechos humanos. Recordemos un poquito esto. Los derechos humanos son aquellas facultades o prerrogativas que son parte inherente al ser humano y que éste necesita para vivir de forma digna y decorosa. Eso es algo que tenemos que tener presente en cada momento. Y otra cosa que tenemos que tener presente es que los derechos humanos nadie nos los otorga, nadie nos los da. Los estados, en este caso el Estado mexicano, solamente los debe de consagrar, proteger, ¿sí? Partimos de estas dos hipótesis de qué son los derechos humanos y de que son inherentes al ser humano y que el Estado no nos los da, sino solamente los protege, los garantiza a través de los medios legales con los que cuenta. En este caso, a través de nuestra Carta Magna, diremos que en el Constituyente de 1917 a nuestros legisladores se les olvidó incluir algo muy importante. Lo más importante para el ser humano. Se les olvidó garantizar, se les olvidó tutelar el derecho a la vida. Como ustedes están oyendo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, al constituyente se le olvidó decir que teníamos derecho a la vida. De forma muy escueta, en el artículo 14 constitucional decía, nadie puede ser privado de la vida. Si leemos las palabras textualmente, no está garantizando el derecho a la vida el decir que nadie puede ser privado. No. El Estado mexicano debe de decir textualmente en su Constitución que garantiza el derecho a la vida. Y en la Constitución del 17 no lo dice. Pero por si fuera poco, en el año 2005, con el presidente Vicente Fox Quesada, quitó esa parte del artículo 14 y ahora el artículo 14 constitucional vigente actual ya no refiere, nadie podrá ser privado de la vida. Se brinca esa parte y solamente dice, nadie podrá ser privado de la libertad. Los legisladores del año 2005, cuando hacen la reforma constitucional, creyeron que al modificar el artículo 22 constitucional y establecer que en el Estado mexicano no existe la pena de muerte, ya estaban garantizando el derecho a la vida, y no es cierto. Están prohibiendo la pena de muerte, pero como pena corporal, derivada de un procedimiento seguido en forma de juicio, como sanción, que estaba establecida anteriormente para los traidores a la patria, para los parricidas, ¿verdad? Pero al reformar el 22, quitaron la breve referencia sobre la vida que había. Pero esa referencia que había en el artículo 14 constitucional hasta antes del año 2005 no garantizaba el derecho a la vida, porque no refería textualmente que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán y el Estado garantizará el derecho a la vida. Así debe decir nuestra Constitución. En ese sentido, esta sería una de las primeras propuestas de reforma constitucional que hago.
que el Estado mexicano, en un análisis, en un ejercicio, modifique nuestra Constitución y en ese artículo primero, donde habla de los derechos humanos, diga que en los Estados Unidos mexicanos se garantiza el derecho a la vida, porque este es inherente a la persona. Para que partiendo de este principio, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y es más, todas las personas respeten el derecho a la vida, que al día de hoy hace mucha falta por la gran cantidad de crímenes que han azotado nuestro país en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa y también ahora actualmente en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que llevamos quizás cerca de 500,000 muertos. Esto se traduce en un desprecio a la vida. La facilidad con que personas, el crimen organizado y algunos miembros del Estado privan a alguien de la vida. Luego entonces consagremos en nuestra Constitución, en el artículo primero, el derecho a la vida. Y otra cosa que también se debe consagrar en el artículo primero constitucional es el derecho a la felicidad. Porque el ser humano es no únicamente una persona de carne y hueso, es una persona que tiene emociones, que sufre, que ama, que llora, que ríe, que tiene una gran cantidad de emociones que también forman parte de él mismo. Luego entonces, también el Estado mexicano tendrá que garantizar, junto con el derecho a la vida, el derecho a la felicidad. Y si interpretáramos en qué consistirá esto, el Estado tendrá que garantizar, con todos los medios a su alcance, que los seres humanos tengan derecho a la felicidad. ¿Y cómo podemos tener derecho a la felicidad? Tener buena educación, tener buena alimentación, tener servicios básicos de salud y buenos servicios de salud. Tener que hagamos realidad todos los derechos humanos que consagra la propia Constitución. Solamente podremos así dar felicidad a los seres humanos como parte integral de su ser. Y la otra propuesta que proponemos el día de hoy es que se debe ya de modificar el artículo 102, apartado B. Este artículo 102 establece que los organismos protectores y defensores de los derechos humanos, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como son las comisiones estatales de derechos humanos de cada una de las entidades federativas, dice el texto constitucional que formularán recomendaciones a aquellas autoridades de las cuales alguien se dolió por la violación de un derecho humano, pero también establece que estas recomendaciones no son vinculantes. ¿Esto qué significa? Que estas recomendaciones que formula la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son obligatorias. El término no vinculante significa que no es obligatorio. Luego entonces, nuestros organismos protectores de derechos humanos son meramente decorativos, porque no pueden participar de una forma activa para que una vez que se ha estudiado una probable violación y se encontró que existe una violación a los derechos humanos de cualquier persona, deben formular una recomendación a esa autoridad que está vulnerando un derecho fundamental. Pero esa recomendación debe ser vinculatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser obligatoria para esa autoridad que está vulnerando derechos humanos.
para que esta autoridad resarza a la persona en esa violación de derechos humanos que realizó. Luego entonces, si logramos este avance, este brinco cualitativo, nuestras comisiones protectoras de derechos humanos, nuestra CNDH y las comisiones de los estados, dejarán de ser meramente decorativas y tendrán una participación activa en la protección de los derechos humanos que establece nuestra Constitución. De hecho, podemos notar que el artículo primero constitucional se opone, es contrario al artículo 102, apartado B, en cuanto a que no son vinculantes las recomendaciones que formula la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la autoridad, ya que el artículo primero dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán respetar, proteger, privilegiar y resarcir a los derechos humanos, ¿verdad? Luego entonces, están obligadas todas las autoridades del Estado mexicano a respetar los derechos humanos, a promover los derechos humanos, también tienen que estar obligadas a resarcir esa violación de derechos humanos, sobre todo cuando el organismo protector ha emitido una recomendación vinculante. Para concluir, entonces, la reforma al artículo primero debe ser en los Estados Unidos mexicanos. El Estado mexicano protege y privilegia el derecho a la vida desde el momento de su concepción. Y que los seres humanos tenemos derecho a la felicidad. Y en cuanto hace el artículo 102, apartado B, debe decir que las recomendaciones formuladas por los organismos protectores de derechos humanos son vinculantes para las autoridades que han cometido esa violación a los derechos humanos. Luego entonces tendrán que resarcirles en el pleno goce del derecho humano vulnerado. Muchísimas gracias.